¿Cómo llegó Iglesia de Dios a Bolivia? La Iglesia de Dios tiene sus raíces en Estados Unidos, habiéndose establecido ya formalmente en 1886 en Tennessee y luego cuando empezaron a realizar misiones a Latinoamérica, si bien no encontramos un registro detallado y público para la denominación exacta en Bolivia, datos de la página de Facebook de la Iglesia de Dios en Bolivia indica que la obra de la Iglesia de Dios empezó, empezó en Sucre, en la capital. Sucre tuvo su primer culto celebrado el 1 de febrero de 1962. Por lo tanto, se puede afirmar que la Iglesia de Dios llegó mediante una obra misionera, puesto que quien fue el misionero primero en venir fue un chileno. Y empezó a establecer congregaciones y empezó a extender el ministerio conforme el contexto cristiano pentecostal del país. Número 2. ¿Cómo se organizó la Iglesia de Dios en Bolivia? La Iglesia de Dios a nivel internacional se basa en iglesias locales que forman parte de una estructura nacional o regional, con una visión de evangelización, consagración y servicio. Y en Bolivia el caso es el mismo. La congregación se ha estructurado mediante iglesias locales que luego se agrupan en regiones y posiblemente después departamentos, con una administración que vela por la doctrina, ministerios, evangelismo y cuidado pastoral. Se puede decir también que la Iglesia de Dios comprende como organización iglesias locales, regiones o departamentos para coordinar zonas más amplias, y luego está la administración o Secretaría Nacional que da seguimiento a las políticas internas de gobierno de iglesia, doctrinas, finanzas, relaciones. Y es importante que se entienda esto porque el líder nacional actualmente estamos en una fase de transición porque el líder nacional ahora es el obispo Reni Guevara, que por cierto es alumni de Semisud, que me... y justamente se conoció con su esposa aquí en Semisud. No me acuerdo el nombre de la esposa, pero se conocieron aquí en Semisud. ¿Y en qué ciudades o regiones se estableció primero Iglesia de Dios? Pregunta número 3. Según la información disponible, el primer culto, como ustedes saben, fue en Santa Cruz, perdón, fue en Sucre, pero posteriormente van a trasladarse a Santa Cruz y luego a La Paz. Es decir, aunque no hay una lista detallada para la denominación, que considero es algo que se tiene que mejorar en Iglesia de Dios, tener a detalle la historia, que sea público tanto en página web como en escritos formales. Lo que sí se puede decir es que la Iglesia de Dios creció de manera abismal. Creció tempranamente en Sucre, luego se fue para Santa Cruz y luego a La Paz y también Cochabamba. Los estudios señalan que desde los años, es decir, ¿cómo puedo decir esto? El pentecostalismo desde los años 20 se extendió por todo el altiplano, y la llegada de la Iglesia de Dios hace que este pentecostalismo pues se expanda aún más. Pregunta número 4. ¿Cómo ha crecido la Iglesia de Dios en Bolivia desde su fundación hasta hoy? El crecimiento de la Iglesia de Dios en Bolivia puede valorarse en varios niveles: por número de iglesias, expansión geográfica, ministerios sociales, educación cristiana o mayor visibilidad pública. Si partimos de un inicio desde el 62, con el paso de los años la denominación ha multiplicado las congregaciones, extendiendo su obra a otros departamentos, desarrollado ministerios complementarios. Con respecto a lo que yo puedo hablar, que es La Paz, en mi ciudad, la iglesia se expandió un montón. Mi pastor local, que es el pastor Osvaldo Arias, recientemente ha sido nombrado como obispo distrital. Eso quiere decir que la iglesia que él formó creció significativamente en los últimos 12 años. Y en realidad la iglesia no tiene más de 15 años, la iglesia que él formó. En realidad creo que solo tiene 13 años. Yo llegué a esa iglesia a mis 15 años, es decir, y ahora tengo 25. Yo crecí con esa iglesia y esa iglesia es una iglesia que está en el centro de la ciudad, está en el centro de La Paz,
y bendice a muchas personas, bendice a mucha gente. Estamos logrando captar una población que Iglesia de Dios antes no había captado, que es la gente del centro, la gente de la esfera metropolitana, la gente que vive en la urbanización, pero en el centro y son usualmente trabajadores. eh, y eso es muy importante entender eso porque eso es la visibilidad pública que tiene Iglesia de Dios. Em, Sin embargo, todos los pastores en Bolivia han ido trabajando arduamente por la visión de Iglesia de Dios y también por la visión bíblica que tenemos de expandirnos con el Evangelio, hacer conocer a las personas el Evangelio. Es importante señalar que las iglesias fielmente cada año están creciendo y también aceptando el llamado a la plantación de iglesias. Pregunta número 5. ¿Cuál es la misión principal de la Iglesia de Dios en Bolivia? La Iglesia de Dios en Bolivia ha adaptado la conexión 2030 de Iglesia de Dios Latinoamérica. Por lo tanto, estamos con esa visión de los 5 ejes y pues en el contexto boliviano esa misión se expresa con llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las regiones de Bolivia, a contextualizar. Bolivia es un país que tiene pero mucha riqueza cultural. Entonces en Bolivia se danza música cristiana folclórica y la gente lastimosamente no está muy orgullosa de su cultura. Sin embargo, cuando se trata de danzas, la gente sí lo recepta mucho más. Así que es algo importante que la Iglesia de Dios trate de dignificar la cultura de la gente. Y creo que al menos Hogar de Paz es algo que ha hecho bastante, y no solo Hogar de Paz, sino varias iglesias que yo conocí, como en Santa Cruz, la iglesia Kairos, es una iglesia igual que ha trabajado bastante con ello. Una iglesia en Cochabamba se llama Tiataco, excelente trabajo que estamos realizando y que he podido servir y ser parte de ellos. Entonces, todo esto involucra pues servir a las comunidades mediante actos de caridad, educación y asistencia. Finalmente, ¿cómo ha influido la Iglesia de Dios en la vida espiritual y social del país? Bueno, desde el punto de vista espiritual, la Iglesia de Dios ha contribuido en la difusión del Evangelio, al crecimiento del cristianismo evangélico y pentecostal y al desarrollo espiritual de más creyentes. En lo social, las iglesias evangélicas siempre se han involucrado con servicios comunitarios, educación bíblica. Tenemos escuelas de Iglesia de Dios, tenemos un constante apoyo a estas comunidades. En Hogar de Paz incluso tenemos una célula de niños en 3 puntos de la ciudad, donde les damos comida a los niños, educación complementaria y sobre todo la palabra. Y en resumen, eso es Iglesia de Dios, lo que yo puedo conocer. La verdad que yo he dado mucho contexto de La Paz, pero es lo que yo conozco de Iglesia de Dios en Bolivia. Bendiciones.